Buen día para todos. Queremos en esta oportunidad eh, presentarles una nueva versión de lo que será para este tiempo el programa denominado Conversaciones con Semilleros. Lo que se busca realmente de este espacio y en principio pensamos en que sea un espacio organizado por estudiantes y en donde los invitados especiales sean también los estudiantes. Nosotros aquí queremos resaltar, entre otras cosas, decisiones importantes que hayan tomado las altas cortes en los últimos tiempos y que sea un espacio muy conversacional en donde los estudiantes también nos expresen sus puntos de vista. Además, también queremos aprovechar estos espacios para hablar sobre aspectos y casos hitos que han podido resaltar de alguna forma positiva en nuestra legislación colombiana. Agradecemos a todas las personas que se encuentran en este momento viendo esta transmisión y queremos especialmente, en primer lugar, darle un saludo a los estudiantes que hoy nos están acompañando aquí como primera versión de este año que se quiere hacer con conversaciones con semilleros. Los voy a presentar. Nos está acompañando Ana María Hernández Rodríguez de la Universidad Externado de Colombia. Ana María, gracias por estar acá. También nos está acompañando Damián Laguna Vargas, quien es estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. A mi izquierda está Laura Camila Suárez Rojas de la Universidad del Bosque y también nos está acompañando Felipe Sepúlveda Velázquez de la Universidad Cooperativa de Colombia. Como lo venía mencionando, en esta oportunidad nosotros queremos conversar y hablar un poco acerca de un caso hito que ya casi se van a conmemorar 100 años desde su expedición y es el caso Villavés. En esta oportunidad, los estudiantes aquí presentes nos van a hablar un poco al respecto, nos van a instruir y además cada uno de ellos nos hará hacer saber sus diferentes posturas y unas conclusiones que espero sean muy provechosas y productivas para su conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, haremos una primera pregunta y es, bueno, el caso Villavés realmente marcó una pauta supremamente importante, sobre todo en derecho, en daños inmateriales y pues este caso enfocado más en el daño moral. Entonces, creo que es muy pertinente e importante saber de qué se trató, en qué consistió, cuáles fueron esos derechos que realmente se vieron vulnerados y que finalmente tuvimos un resultado en donde se llegó a un reconocimiento. Para eso tenemos a Laura Camila, quien nos va a explicar y a detallar un poco más los hechos de este caso y en qué consistió. Y buenas tardes para todos. Para mis compañeros de panel del día de hoy, les agradezco por la invitación. Doctora, muchas gracias. Y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el contexto de esta sentencia, hito que profirió la Corte Suprema de Justicia en el año 1922. Esta sentencia toma trascendencia cuando la Corte le señala al tribunal que se debe reparar a la víctima de una manera integral, que no solamente se debe reparar el daño patrimonial causado, sino que también se pueden originar unos perjuicios morales y también se debe reparar de manera simbólica. Lo anterior en virtud de los hechos que les voy a narrar a continuación. En el año 1893 fallece la señora Emilia Santamaría de Villaveses. Ella es la esposa del señor León Villaveses. Ella es enterrada en la bóveda 102 de en ese entonces conocido el municipio de Bogotá. El señor Villaveses gozaba de una buena posición social y su amor era tan profundo por su esposa que decide traer desde Europa una lápida de mármol que va a adornar la bóveda de su difunta esposa.
Él arrienda esta bóveda 102 por alrededor de 8 años y finalmente su amor por su esposa la lleva a que la termine adquiriendo. Él compra esta bóveda, pasan muchos años y los empleados del cementerio profanan la bóveda de la señora Emilia de Villaveses, sacan el ataúd, sacan la lápida de mármol y sacan sus restos y estos terminan siendo arrojados a una fosa común. Lo anterior sin haberle informado nada al señor Villaveses. Ante tal agravio, el señor interpone una demanda en la cual tiene como pretensiones, en primera medida, que se le devuelvan los restos mortales de su esposa, que se le restituya el ataúd, la lápida y también él pide los frutos civiles, ya que hay que tener en cuenta que los empleados del cementerio exhuman todos los restos de la señora para volver a arrendar esa lápida, pues sin tener en cuenta que el señor Villaveses ya la había adquirido. En primera instancia, el juez le concede parcialmente la razón al señor Villaveses, le concede condena al municipio de Bogotá a que se le restituyan los restos mortales de la señora Emilia, a que se le paguen los frutos civiles del arrendamiento de la bóveda y a que se le entregue el ataúd. En segunda instancia, el tribunal contempla que lo plasmado por el juez de primera instancia está bien y confirma el fallo en su integridad. Pero el señor Villaveses encontraba que su dolor aún no había sido reparado y creía que el daño había sido demasiado grande y no sentía que se aún encontrara una respuesta indicada a su problema, así que interpone recurso de casación, perdón, y digamos que en ese recurso de casación lo que se empieza a examinar es que las dos primeras instancias no habían concedido los daños morales, teniendo en cuenta que no se había contemplado como tal que la exhumación de los restos de la esposa le hubieran causado un daño patrimonial. Esto no se logró probar en las dos primeras instancias. Por esta razón, solamente se había condenado a la entrega de frutos civiles, a que restituyeran los restos de la esposa y a que restituyeran el ataúd, más no al pago de daños y perjuicios. Por esto, la Corte trae a colación el artículo 2356 del Código Civil, en el cual se establece que todo daño que se pueda imputar por malicia o negligencia de una persona debe ser reparado. Es importante hacer énfasis en la frase todo daño, ya que esta frase nos trae a colación y nos permite contemplar daños tanto morales como patrimoniales. Para poner en práctica lo establecido anteriormente, la Corte nombra una serie de peritos, los cuales van a determinar digamos que van a intentar estimar cómo se puede reparar el dolor que sintió el señor Villaveses, teniendo en cuenta que ellos encontraron probado el afecto que aún sentía el señor Villaveses por su esposa, ya que aunque ella estuviera muerta, él mandó traer una lápida especial desde Europa, compró la bóveda y esto probaba que él aún sentía un cariño muy especial. Teniendo en cuenta esto, los peritos estiman que la reparación integral debe darse con una cosa o una situación que permita conmemorar o homenajear a la fallecida esposa del señor Villaveses. Esto se estima en la construcción de un mausoleo que es valorado por 3.000 pesos. A raíz de esto, se condena a que el municipio de Bogotá pague 3.000 pesos al señor Villaveses, pero estos 3.000 pesos van más allá de la suma económica, sino de un símbolo que le va a permitir al señor Villaveses poder tener un lugar para poder conmemorar a su esposa. Finalmente, es importante resaltar que tenemos más allá de monetizar el dolor de la persona, lo que se buscaba era darle como un alivio para que él finalmente pudiera seguir manifestando su afecto a los restos de su difunta esposa. Laura Camila, muchas gracias. Con lo que nos acaba de mencionar e instruir Laura Camila, podemos evidenciar de cierta manera esos detalles minuciosos y especiales del caso, sobre todo por la situación en específico, y me lleva a pensar cuando en esas minucias
o que de alguna manera acude el aquí accionante, y es, bueno, él manda a traer la lápida desde Europa, compra su bóveda para que los restos de su esposa reposen allí. Y además de eso, tiempo después se encuentra pues con la lastimosa sorpresa de que ya no está, de que prácticamente las personas externas a esta propiedad y demás alteran toda esta situación, causándole pues los daños que muy bien Laura nos recalcaba y nos señalaba del caso en mención. Y es que digamos que con todo este resumen y demás surge y da cabida a una pregunta muy importante, y es, de alguna manera, ¿cuál fue la importancia o dónde radica la importancia del análisis, y sobre todo para que se llegara a denominar este caso como un caso hito? Entonces, para responder esta pregunta nos va a ayudar Ana María, explicándonos especialmente, una vez ya teniendo claros los hechos, la importancia de este caso hito en Colombia. Muchas gracias, doctora Daniela y compañeros de panel. Sé que será muy provechoso. Al momento de hablar del fallo Villaveses, es el referente por antonomasia del daño moral. Pero ¿esto a qué se debe? Simplemente porque reconoció el daño moral como un perjuicio inmaterial. Pero surge la siguiente pregunta, ¿eso significa que antes no había daño moral? No, evidentemente no. Simplemente que no era reconocido por los jueces, principalmente por 3 razones. En primer lugar, tenemos que el daño moral no era difícil de cuantificar. Entonces los jueces no encontraban una prueba que diera certeza sobre el valor de este. Entonces preferían decir que no procedía. También tenemos que culturalmente no se veía bien que el daño moral fuera pagado. Algo así como que era inmoral pagar el daño moral, aunque suene un poco redundante. Y finalmente, no había una doctrina consolidada para poder pedirlo. Prueba de ello, y me permito citar textualmente la tercera petición del señor León Villaveses, abro comillas, a que me pague todos los daños y perjuicios que he sufrido. Él nunca hizo referencia específicamente al daño moral que sufrió como una categoría, sin embargo lo incluyó dentro de todos los daños. Junto con esa misma línea de análisis, viene la Corte Suprema a afirmar la existencia del daño moral con base en el artículo 2356 del Código Civil, que dice, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia debe ser reparado. Todo daño. El hecho de que se hable simplemente de daño permite comprender dentro de este concepto el daño moral. Ese fue el análisis que hizo la Corte. Para mí es abiertamente claro que la Corte Suprema de Justicia tuvo toda la intención de reconocer el daño moral, ya que fácilmente pudo haber derivado el análisis del caso sobre el derecho de propiedad, exactamente el derecho de propiedad que recaía sobre la bóveda 102. Sin embargo, no lo hizo. No obstante, eso no significa que haya dejado de lado el aspecto del derecho de propiedad que se consagraba en la bóveda, sino que lo analiza desde una óptica distinta. Esto sí, efectivamente es un tipo de derecho de propiedad, pero es una propiedad especial, que en sí no tiene un valor intrínseco para los demás. O sea, el valor pecuniario no es algo que salte a la vista para todos, sino especialmente tiene un valor simbólico para el señor León Villaveses, quien era el que hacía una clase de conexión espiritual en ese lugar con su esposa ya fallecida. Entonces, este es un aspecto muy importante de la sentencia, el valor del símbolo. Comienzan a traer nuevos conceptos. A su vez, la Corte, en el fallo sustitutivo de 1924, entiende el daño como el hecho que el deudo no tendrá el símbolo al cual rendir homenaje que impone el culto a los muertos. El deudo, es decir, el señor Villaveses, ya no tendrá ese lugar, ese santuario en el cual él iba a realizar el duelo propio de la muerte de una persona o de un ser querido, como lo fue en este caso la señora Emilia Santa María de Villaveses. Y ese es el punto quiebre que yo quiero resaltar. El símbolo en el cual el señor Villaveses, conectado en un plano espiritual, por así decirlo, con su esposa, fue destruido por el municipio de Bogotá. En consecuencia, la Corte ordena sustituir ese símbolo inicial por otro lugar en el que él pueda volver a expresar su dolor que tanto lo afligía, tal como lo expresaron los peritos, un dolor intensísimo.
Tancredo Nanetti, el ponente de la sentencia, junto con los demás magistrados, van más allá de reconocer simplemente el lucro cesante y el daño emergente por una verdadera reparación integral. ¿Por qué hablo de esta nueva palabra que, si bien la sentencia no lo expresa de esa manera, podemos ver que es un claro antecedente, porque toma la perspectiva del daño y del daño a la víctima, de entender lo que tiene que ser reparada en su totalidad, no simplemente en el ámbito patrimonial. Es una reparación integral porque tuvo además en cuenta la posición social del señor León Villaveses, porque ordenó que se le construyera un mausoleo por un valor de 3.000 pesos, que para la época no era nada despreciable. Entonces ahí vemos que tuvo en cuenta particularmente a la víctima, pues por su posición social. Adicionalmente, el método que eligió para realizar esta cuantificación fue el de los peritos, que ellos se preguntaron específicamente en torno al dolor que sentía el señor, que representaba la tumba de la esposa para el señor Villaveses. Es muy específico y muy concreto a la víctima. Entonces ahí vemos la reparación integral en unos antecedentes concretos. Y finalmente, lo anterior, que este es un gran paso de la lógica, es que comprende una lógica distinta y sumamente relevante, porque dejó de lado la lógica de la justicia compensatoria, que básicamente era lucro cesante y daño emergente, y dio el salto a una justicia restaurativa, con enfoque en la víctima y en el símbolo que representaba para esta misma. Y así pudo lograr una verdadera reparación integral sobre la persona. Por último, los magistrados, que esta es una de las críticas que suele hacerse al daño moral, entendieron que las sumas de dineros entregadas en virtud del daño moral no tenían una función indemnizatoria, sino tenían una función reparadora. Y esto era que les ayudara a sobrellevar el dolor que este señor estaba sintiendo. Para finalizar, me encontré con una frase que logra compactar lo que acabo de decir anteriormente. Es mejor pena con pan que pena sin pan. Gracias. Ana María, muchas gracias por su intervención. Y rescato mucho lo que mencionas frente a la justicia restaurativa, sobre todo porque desde los hechos ocurridos en este caso en especial, se empieza a generar y a expandir una ola, no solamente para hablar de daños materiales, sino de daños inmateriales. Y ciertamente hay que reconocer y hay que decir que hemos venido evolucionando a través del tiempo respecto a estos conceptos y a su materialización. Por esa razón, en esta oportunidad, Damián nos va a hablar un poco de la evolución que ha tenido todo el tema de estos daños inmateriales y sobre todo el daño moral en Colombia. Damián. Claro que sí, doctora Daniela. En principio, yo quisiera agradecer al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por propiciar esta serie de espacios. Muchas gracias por generar conocimiento, por crear academia. Y para empezar, yo quisiera citar, por ejemplo, a Juan Carlos Henao, que dice que de los elementos más importantes de la responsabilidad está el daño. Y este es uno de los temas centrales en la sentencia. Y es que, como lo dice incluso también alguien que ha investigado muchísimo sobre este caso en concreto, que es el doctor Daniel Vázquez Vega, dice entonces que de los desarrollos más modernos del daño, y especialmente los extrapatrimoniales, las sentencias de nuestra Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado no serían las mismas de no haber sido por el caso Villaveses. Por eso mismo también hay que tener en cuenta que esta transformó la forma en que los colombianos concebimos el daño. Vea que, como dato curioso, incluso la Corte Italiana de Casación hizo un reconocimiento especial a la Corte Suprema de su momento por reconocer esta serie de daños, por esta doctrina que creó. Y claro que fue transformadora, porque si bien es cierto, existían una serie de instituciones por parte de jueces y peritos acerca de lo que vendría a ser la indemnización de una serie de daños, específicamente sobre el patrimonio, como lo hemos venido discutiendo, pues el tema es que es una doctrina sentada a partir del caso Villaveses que los abogados comenzamos
a contar con un marco normativo que nos permitió traducir esas instituciones en indemnizaciones. Y asimismo, el caso evidenció el poder transformador que tienen las decisiones judiciales cuando se enfrentan a cuestiones cuya regulación específicamente no se reencuentra en la ley, y esta puede llegar a que se quede corta. Sin embargo, estas sentencias, como fue la de 1922 y la de 1924, no solo señalaron el camino, sino que dieron los primeros pasos para que la responsabilidad civil se transformara en una herramienta de justicia restaurativa. Y hoy incluso, ya pasando, vamos a cumplir 101 años de la expedición de esta sentencia, la decisión nos sigue recordando que nuestros derechos y la reparación va mucho más allá de nuestro patrimonio. Damián, muchas gracias por su intervención. Y es que, digamos que la evolución que ha tenido todo este tema del daño inmaterial, enfocado pues en el daño moral, y ahorita hemos podido evidenciar varias formas de reparar este daño, como bien lo indicaba también Ana María, de forma simbólica y demás. Es importante también mencionar un poco esta evolución, pero a nivel normativo, porque de alguna manera, digamos que hay un dicho que dice que lo que no está en la ley, pues de alguna manera no tiene ninguna validez. Entonces, para esto y para también hacer un recuento sobre lo que se ha expedido, la importancia que nace a través del caso Villavés y cómo ha funcionado todo este tema normativo hasta el día de hoy, que ya sobrepasamos los 100 años y demás. Para responder esta pregunta nos va a estar acompañando Felipe. Felipe, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. Primera medida, también me permito agradecer al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por permitirme participar en estos espacios académicos que están dirigidos a los semilleros de investigación, que es la gran obra de nuestro maestro Jairo Parra. El caso Villaveses tiene una importancia en el tema del ordenamiento jurídico porque desde esa sentencia se comenzó o se cambió esa manera de percibir el tema del daño. Y comenzamos a percibir el tema del daño no solamente desde ese enfoque, como lo decían pues mis compañeros, no solamente ese enfoque patrimonial, de ese daño material que se le recaen sobre la propiedad de las personas, sino también ese daño que se le ocasiona a esa esfera afectiva y sentimental de las personas. Comenzamos a reconocer ese tipo de situaciones, y todo a través de esta sentencia, cuando analiza ese artículo 2356 y dice que todo el daño es reparable, fijando la manera en cómo debemos interpretar ese artículo, fijando la manera que ese artículo debe ser interpretado de una manera general y no excluyente. No se pueden quedar por allá temas de reparaciones de daños que no sean patrimoniales, sino que también hay que integrarlos. Y esta sentencia abrió esas bases, esos cimientos para que reconozcamos no solamente ese tipo de daños, sino que también otro tipo de daños extrapatrimoniales, como también pueden ser el daño a la salud. También dejó ese tipo de sentencias, o daño a vida, relación, el daño también a bienes jurídicamente protegidos constitucionalmente. Y estas nociones que nos trajo esta sentencia se permearon o fueron aplicados en diferentes estamentos legales y también a través de desarrollos jurisprudenciales, como por ejemplo, por citar algunos, la Ley 446 de 1998. En su artículo 16 define que todos los procedimientos que se quieran realizar, todos los procedimientos contenciosos administrativos en donde requieran la reparación de daños, se deben valorar también los daños teniendo en cuenta los principios, teniendo en cuenta los principios de la reparación integral y también de la equidad. Entonces, como bien lo tocaban mis compañeras, esta sentencia abrió muchas nociones para comenzar a hablar, otras nociones también de daños extrapatrimoniales y también otras nociones también de lo que se entiende por el tema de justicia restaurativa, lo que se entiende por el tema de la reparación simbólica también de los daños.
Y esas nociones también fueron recogidas pues, por ese marco normativo que trae el tema de la justicia restaurativa. Ejemplo de ello, por ejemplo, es el caso de la Ley de Justicia y Paz. Ejemplo de ello también es el caso también el de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que por allá en su artículo 23 y el título 4 regula el aspecto del tema de la reparación de las víctimas y define que las víctimas tienen derecho a una reparación integral, que tienen derecho también a esa reparación simbólica y que no solamente los medios de reparación tienen que recaer sobre esos aspectos patrimoniales. Y todo esto a raíz de esas nociones que se recogieron a raíz de pues, este fallo importante. La evolución también, que también se pueden evidenciar también en la evolución jurisprudencial que también se tienen, por ejemplo, en las altas cortes, amplió también la manera de cómo entender también ese daño moral y también comenzó a aplicar no solamente el daño moral a temas de responsabilidad civil extracontractual. Hoy en día, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado han reconocido que también los daños morales también pueden recaer sobre, por ejemplo, la pérdida de cosas o sobre también daños morales por el incumplimiento de un contrato. No solamente tienen que recaer sobre el origen sentimental o de una persona, sino que va mucho más amplio este aspecto. Por finalizar, pues recalcar la importancia de esta sentencia, porque si bien es cierto, hay pequeños vicios donde también se podrían hablar de daños morales. Esta es la primera sentencia o la que factiblemente es más identificada como ese momento, como ese Big Bang en donde podemos reconocer el desarrollo de todas estas nociones de daños patrimoniales que nos permitieron ese desarrollo y plasmarlo en nuestro marco normativo pues, de la actualidad. Felipe, muchas gracias. Resalto un poco de su intervención y es la palabra resarcimiento y cómo a través del tiempo y a través de la historia se ha visto vinculada e involucrada en muchas leyes y sobre todo y vinculada como garantías propias en cada uno de los escenarios normativos que mencionaba. Evidentemente, considero como concepto personal que el caso Villavés fue como el punto de partida para que iniciara toda esta construcción en cuanto a niveles normativos y en cuanto a salvaguardar derechos, en este caso inmateriales, y protegerlos, ¿no? Y el caso Villavés es cuando uno se pone a analizarlo, a estudiarlo y demás, vemos y evidenciamos que da mucho de qué hablar, ¿sí? Digamos, hay muchos aspectos en donde uno dice, hay tela de dónde cortar y podemos hablar aquí infinidad de ejemplos, pero yo sí quisiera preguntarles y por la importancia sobre todo del caso y demás, a cada uno de ustedes y es ¿cuál sería una opinión o una reflexión que ustedes hayan podido en el estudio del caso ver, evidenciar y reflexionar de alguna manera? Y esta pregunta nace, digamos, porque a pesar de que ha pasado tanto tiempo, pues de todas maneras seguimos creciendo, siguen naciendo interpretaciones, aún siguen surgiendo derechos y digamos que el punto de partida es este caso y sí me parece importante y muy pertinente preguntar ustedes qué punto reflexivo de manera personal tienen y adicionalmente qué creen que de alguna manera este caso pueda seguir aportando sobre todo a nuestra realidad, a nuestra legislación colombiana. Bueno, en primera medida, me gustaría señalar que esta sentencia permite que se sienten unos criterios de reparación integral, porque, como lo decía mi compañera Ana María anteriormente, no es que el daño moral no existiera. El problema es que no se reconocía porque no había una manera en la cual los jueces pudieran tasar el dolor que estaban sintiendo las personas. Entonces, esta sentencia en primera medida nos permite reconocer y digamos que tasar de una forma u otra
el dolor que estaba sintiendo la persona, ayudarla como a solventar este momento tan difícil que estaba pasando. Y también algo que me llamó mucho la atención es el papel que entra a jugar la víctima, ya que encontramos una nueva concepción del daño. La víctima va a sufrir de perjuicios patrimoniales, extrapatrimoniales, pero también se le tiene que reparar de una manera simbólica. Esto pues se puede evidenciar actualmente en la JEP, ya que hay muchos símbolos como las estatuas, cuando piden excusas públicamente, esto lo que hace es redignificar a la víctima. Entonces considero que esta sentencia Ito ha abierto un nuevo camino para que haya una concepción del daño y se pueda reparar a la víctima en su totalidad, no solamente por los perjuicios materiales, sino también teniendo en cuenta como persona y también salvaguardando su dignidad, la cual pues fue anteriormente vulnerada. Gracias. Listo. En mi opinión, el caso Villaveses evidenció un gran poder transformador de las decisiones judiciales. Yo quiero también hablar de dos implicaciones sociales, porque los jueces con sus sentencias hablan. En primer lugar, para mí yo lo describía como un fallo disruptivo y muy adelantado para su tiempo, que rompió un poco con la concepción legicentrista que suele tener nuestro país, ya que permitió que jueces introdujeran una doctrina que no necesariamente derivó de una ley expedida en el Congreso, como suele suceder. Entonces ya vemos un antecedente, también podría decirlo así, del papel que la jurisprudencia tomaría en unos cuantos años. Por otro lado, también me parece que es un fallo muy creativo, porque reconoció la dimensión no tanto patrimonial de la persona, sino más humana. Eso es algo que no se veía tanto en las sentencias de los jueces. Simplemente ese plano espiritual que todos tenemos y que se puede ver afligido, comienza a tener importancia a los ojos de los magistrados de la Corte Suprema, que eso es algo bastante novedoso. O sea, toma esa realidad y la vuelve con efectos jurídicos, que al final de cuentas para eso está el derecho. También quiero decir que esas son las implicaciones que veo, las implicaciones sociales. En cuanto a las implicaciones jurídicas, fijaron un monto de 3.000 pesos para resarcir el daño moral al señor Villaveses, como ya lo habíamos comentado, con base en el concepto de los peritos. Sin embargo, para mí, en este caso, la Corte abrió una gran puerta dando cabida al daño moral, pero no especificó muy bien cómo tasarlo. Y ese es un embrollo que ha persistido a lo largo de la historia hasta nuestros días. Tanto así que la Corte Suprema como el Consejo de Estado han estado en un ir, devenir, fijando montos, topes máximos, mínimos, creando nuevos rubros, después susumiendo esos nuevos rubros en otro, que no parece dar una certeza de cómo tasar ese daño moral. Entonces, yo creo que ese es un aspecto que nos dejó a trabajar el fallo Villaveses. Y bueno, nos dio el daño moral claramente. Particularmente yo quisiera poner de presente lo que es la construcción del proceso. ¿Y a qué quiero llegar con eso? Aquí es donde se resaltan todos los sujetos procesales. Y así como lo decía Calamandrei, en el proceso se está abandonando esa concepción del estéril y árido escenario del proceso judicial. El proceso judicial no es eso, es una construcción misma. Y esa construcción se resalta en este caso en particular porque vean el avance y los resultados que eso tuvo. Así entonces, yo quisiera resaltar a cada uno de ellos, tanto los magistrados, especialmente el magistrado ponente, al señor Villaveses claramente como demandante, dato curioso, en ese momento Bogotá era un municipio, quien era el demandado también hace parte entonces digamos de lo que fue este avance, y uno particularmente que yo quisiera resaltar, y como lo dice el doctor Henry Sanabria Santos, este es un sujeto muy importante dentro de la construcción de este proceso, que fue el abogado demandante, porque gracias a él fue que también se incluyó esta doctrina. Y este señor de apellido Restrepo, si bien es cierto, se ha tratado de investigar sobre él, pues lastimosamente no tenemos mucha información, pero claro que hay que resaltarlo, claro, porque
como lo vemos dentro de la construcción del proceso, lo que vendría a ser entonces incluso el principio de congruencia y demás, pues tiene un aspecto relevante dentro de esto. Así que yo como conclusión quería resaltar no solamente el escenario procesal, sino además lo que vendría a ser la construcción misma de lo que es resultados, de lo que es entonces no solamente, digamos, la elaboración de lo que vendría a ser la sentencia y el gran trabajo de ellos, sino también todo lo que involucra las decisiones, los argumentos, los fundamentos de todos los sujetos procesales. Bueno, yo comparto básicamente las reflexiones del doctor Daniel Vázquez Vega, que tiene que ver también con lo que acabo de decir mi compañera Ana María, que es ese poder también transformador de las decisiones judiciales. Porque a raíz de este tipo de decisiones podemos evidenciar cómo las decisiones transforman en sí el derecho. Y como notamos también, este tipo de decisiones también se permean también en la construcción legislativa, pero también, aparte, por ejemplo, también de la construcción legislativa, no solamente en aspecto sustancial, sino en el aspecto procedimental también requiere una serie de revisiones. Por ejemplo, el tema, como lo comentaban mis compañeros, el tema de la tasación del daño. Entonces son aspectos procedimentales que tiene que determinar el juez para verificar cuál es ese límite que se debe mover, cuánto es el máximo que pueden reconocer. Entonces, actualmente el Consejo de Estado se ha fijado por un tema de tarifas, en donde ha fijado unos límites, mientras que la Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto, ha definido que es al arbitrio del juez verificar cuánto podría llegar a ser la estimación de ese daño. Normalmente y particularmente lo que se realiza es intentar reconocer pues los límites máximos que ha reconocido la Corte Suprema para tener de pronto una base. Otro de los aspectos también muy importantes también como dato curioso es en ese momento el reconocimiento de perjuicios estaba a cargo de conocimiento de los jueces penales. Era muy particular cuando conocían los jueces civiles, pues tenían que recaer el tema de los daños sobre bienes materiales para que se pudiera realizar ese conocimiento por parte de esa especialidad civil. Pero una de las consideraciones que trae también la sentencia es que la legislación civil no puede dejar desprotegida este tipo de daños, lo que hizo cambiar esas nociones y también entender que independientemente de las acciones penales, yo también puedo acudir también a la especialidad civil para que se me reconozcan esos tipos de daños. Y hoy en día para nosotros es normal que un juez civil pueda reconocer inmediatamente, sin necesidad de acudir a la especialidad penal, el conocimiento por el tema de perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales. Y otro de los aspectos que también quiero resaltar es el trabajo investigativo que se tuvo que realizar para también resolver este tipo de nociones. No solamente por parte de la Corte Suprema, sino también como lo afirma Damián, también una investigación previa que tuvo que realizar también el abogado. Esos cuestionamientos son muy importantes porque fíjense que a partir de ese cuestionamiento, a partir de esa investigación fue que se realizó la emisión de esa sentencia que pudo cambiar el esquema del derecho. Y por eso yo quiero resaltar aquí la importancia y el papel fundamental de los semilleros de investigación, cómo a través de cuestiones investigativas pueden desarrollar, una sola cuestión puede desarrollar todo este cambio y transformación del derecho. Bueno, yo sí quisiera decir, primero que todo, gracias a cada uno de ustedes por su intervención. Y hemos podido hablar y conversar un poco acá el tema de la importancia que ha tenido el caso, cuáles han sido sus efectos a través de la historia y adicionalmente los papeles fundamentales o los roles fundamentales que juega cada uno desde sus diferentes aristas y desde sus diferentes esquinas. Pero lo cierto es que evidentemente todavía seguimos evolucionando, todavía seguimos trabajando. Vemos temas como bien lo expresaba y lo explicaba Ana María, y es todavía en las altas cortes tenemos diferentes sistemas de tasación de daños. Aún se siguen creando como
estas diferenciaciones aún en casos similares o muy parecidos. Entonces, la invitación en general es, y apegándome un poco a lo que mencionaba mi compañero Felipe, y es que motivarlos a seguir estudiando, a seguir investigando y, ¿por qué no?, desde los semilleros de investigación. Porque digamos que los semilleros de investigación, más que querer participar en un concurso o más que querer de alguna manera enriquecerse, significa en que desde este centro de estudios podemos nosotros, sobre todo los estudiantes, aportar al cambio, a la mejora constante desde un ámbito jurídico. Entonces, yo creería y considero que toda esta charla y demás del caso Villaveses nos deja una reflexión, y es a seguir investigando, a seguir indagando, y a aquellas personas que se apasionan por el tema de la responsabilidad. Sabemos que hay muchos daños, sabemos que todos los días vamos avanzando, y lo más importante, y yo creo que lo principal para uno construir sociedad, empieza por uno mismo. Entonces, cada aporte es muy valioso. Agradecerles a todos los que estuvieron acá acompañándonos minuto a minuto hasta el último momento, y esperamos poder contar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias.